Fernando Garza Martínez es un individuo que ha hecho, voy a decir la expresión coloquial, roncha en el pan. ¿Por qué? Por su manera de ser. ¿Ves? Entonces, en este caso, yo le pregunto, Fernando, tú tuviste 3 años sabáticos sin partido, según estás diciendo. Así es. Y entonces No, después... y ahí están los hechos. ¿Y esa reflexión a qué te llevó? Esa reflexión Mira, de 3 años. Yo quiero aportar para que mi Jalisco sea mejor. Yo no puedo aceptar la mediocridad en que está metido el Estado. Y cuando hablo de mediocridad está con datos. Dímelos, dame 3. Lugar 22 en educación primaria. Lugar 17 en educación secundaria. El crecimiento del Estado, hablo en el 2012, estaba por debajo de la media nacional. La media nacional era 3.1, si mal no recuerdo, y el crecimiento de Jalisco había sido 2.8 en los últimos trimestres. Estoy hablando de la administración de Emilio González. Jalisco era la segunda economía de este país en los 70s. Sí. Hoy somos la cuarta y pronto seremos la quinta si seguimos como vamos. Entonces, yo creo que puedo aportar desde mi trinchera, con mis conocimientos, con mi no solo visión política, porque yo también he sido empresario, y más que empresario, soy un ciudadano que ha sufrido en carne propia las vicisitudes que ha vivido este país a lo largo de mi vida. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara y como la mayoría de los egresados de la Universidad de Guadalajara, pudimos estudiar gracias a que era gratuita, porque mi padre no nos hubiera podido pagar una colegiatura. Nomás un pequeñísimo paréntesis, dinos, tu vida ha sido en Guadalajara, pero ¿cómo llegaste a Guadalajara? Bueno, llegamos a Guadalajara en 1960, yo tenía 9 años, porque nací en Colima, mi padre me registró en Saltillo porque él era de Saltillo, y entonces yo ante la ley aparezco nacido en Saltillo, pero estoy aquí en Guadalajara desde 1960, entonces soy más tapatío que muchos tapatíos, y además por adopción. No tuve la fortuna de nacer aquí, pero quiero esta ciudad, quiero este estado, y a mí sí me duele ver lo que hemos estado viviendo y la mediocridad en que ha estado Jalisco los últimos años. Entonces, yo creo que desde diferentes trincheras puedo aportar, y la tendencia, Marco, y tú no me vas a dejar mentir, es hoy más que la gente se fije en la persona cuando vota, que se fije por el partido político. No es solo privativo de México, es privativo de todo el mundo, que las ideologías se han hecho a un lado, ¿sí? Y lo vemos en el país que ustedes me quieran decir, pero así está sucediendo. Y tú hablabas de las alianzas, ¿por qué con el PRD? ¿Sí? Y decías que por qué Fernando Garza se había ido al agua o al aceite, como sí le queramos poner. Y yo pues te contestaba sencillo, pues el PAN desde antes ya se había aliado con el PRD en Baja California, en Sonora, en Puebla, en Sinaloa, no, perdón, en Sonora no, en Sinaloa, en Puebla, en Oaxaca, entre otros. Guerrero. Y recientemente, en alianza con el PRD, se ganó la capital de Nayarit, Tepic. Entonces, esto es algo que se ha presentado en las últimas elecciones. Tú lo hablas por pragmatismo y parte es eso, pero parte también, hay que decirlo, porque en ocasiones no hay condiciones de equidad en los procesos electorales, y la única forma en que puedes buscar esas condiciones de equidad es aliándote con otro partido. Y donde tú pones cuáles son los puntos centrales de tu alianza o a qué vas a perseguir en caso de que seas gobierno. Y eso, cuando haces eso, dejas al lado algunos puntos de divergencia, porque si tú ves o lees los principios de doctrina o ideológicos del PRD, del PRI, del PAN, son muy similares, ¿sí? No hay gran diferencia, porque finalmente yo estoy convencido que los partidos per se no son malos, los que lo hacen malo son las personas. Entonces, con esta visión, yo agradezco al PRD, yo aporté algunas ideas para que Jalisco fuera mejor, y algunas afortunadamente se están implementando. Voy a mencionarte 3. 1, en una ocasión, en cuestión económica,
hablé que Jalisco necesitaba que se impulsaran 2 polos de desarrollo, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán. Ya hay un polo de desarrollo en Lagos de Moreno, que yo no me explico por qué Emilio, siendo de Lagos de Moreno, no lo hizo. Se construyó un parque, no? un parque industrial. Un estadio de béisbol, nunca había habido ahí. Bueno, eso sí. Está un parque industrial donde ya se están instalando empresas para aprovechar el corredor automotriz de toda esa zona. Sugerí que la Policía Estatal, hoy Fuerza Única, tuviera cuarteles en cada una de las regiones del estado. ¿Por qué? Porque anteriormente desde Guadalajara se atendían cosas de emergencia y pues imagínate ir de aquí a Guajuquilla el Alto, que puedes hacer entre 5 y 6 horas, depende cómo te toque el tránsito, pues ¿a qué vas ya? O de aquí a Gilotlán de los Dolores, que es una zona bastante calientita, que haces mínimo 4 horas. La acaban de matar a su... Entonces, con la sugerencia de tener bases de la Policía Estatal en cada una de las cabeceras de las regiones, tu capacidad de respuesta es mucho más corta. Y por último, yo mencioné que se necesitaba reactivar el proyecto del ferrocarril de los Altos, que es la vía corta a Aguascalientes, lo cual le daría una ventaja competitiva muy importante a Guadalajara y digamos también a Manzanillo y Colima. ¿Sí? Ya en el próximo año viene una parte del presupuesto dedicada a revivir el proyecto y empezar a construir ese ferrocarril. Entonces, aporté a mi estado desde la trinchera que tuve, ¿sí? Correcto, Fernando, pero entonces dinos un poquitito cómo estuvo ese acercamiento. Jesús Zambrano te dijo, oye Fernando, ven, puede ser nuestro candidato. Sí, pero ¿cuáles fueron las circunstancias que se dieron para que el PRD se fijara en Fernando? ¿O cómo estuvo que Fernando buscó la sombra del PRD? Mira, esto se dio el acercamiento con el PRD, o yo conocí a gente del PRD cuando estuve en la Zagarpa con Alberto Cárdenas, encargado del área de política de la Secretaría a nivel nacional. Yo atendía a todas las organizaciones campesinas que hay en el país, sin importar color, y además era el enlace de la Secretaría con los diputados y los senadores. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer un diputado del estado de Hidalgo, que traía algunos proyectos productivos para su estado, y él sentía que la Secretaría no les estaba haciendo caso por ser perredistas, y yo les dije que la instrucción que yo tenía del secretario Alberto Cárdenas era atender y ayudar sin importar el color del partido, y que lo que teníamos que buscar era que el proyecto realmente beneficiara a quien iba dirigido, ¿verdad? Y entonces él me pidió que si me podía reunir en aquel entonces con el presidente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, ¿sí? Y me senté con Guadalupe Acosta Naranjo. A Guadalupe me pidió que si lo podía sentar con el secretario, y hicimos una cita, y finalmente platicó Guadalupe Acosta con Alberto Cárdenas. Entonces ahí fue mi primer contacto con el PRD. ¿Sí? Entonces me conocieron. Tú me decías hace un rato que yo te ayudé a acercarte a Alberto Cárdenas siendo secretario particular. Para escribir un libro. Para escribir un libro, y a mí no me importaban y no me importa el color de las personas. Si yo puedo ayudar, y esa ha sido mi tónica en esto. Y debo decir que gracias al consejo que me dio un priista, ¿sí? Cuando yo llegué a la Secretaría Particular de Gobierno del Estado, un amigo, conocido en ese entonces, hoy es mi amigo, me dijo, mira Fernando, los puestos públicos son para ayudar a la gente. Y si tú no tienes esa mentalidad, no vas a hacer nada en tu vida política. ¿Quién te dio ese consejo? Si mal no me acuerdo, el Coco Velázquez. ¿Sí? José Socorro Velázquez. Sí. Entonces, y lo tomé en serio. Y la verdad que yo agradezco ese tipo de comentarios, porque me hicieron tener una visión diferente de la política, en donde cuando tú eres funcionario público, tú ya gobiernas para todo el mundo, no gobiernas para la gente que te cae bien o que son de tu partido. Importante, mire usted, Fernando Garza ha estado cerca, y eso es indudable, ha estado en el círculo muy cercano de Alberto Cárdenas Jiménez, el primer gobernador del PAN en Jalisco.
de Francisco Ramírez Acuña, el segundo gobernador. No, yo no estuve cerca de Bueno, partidistamente estamos hablando. De acuerdo en eso. A ver, bueno, vamos a ver que nos diga qué es lo que piensa de estas gente. Y luego de Emilio González, fueron 3 gobernadores con los que dentro del PAN tuvo contacto Fernando Garza. Eso, totalmente. Que nos diga su concepto y su manera de relación con estos 3 personajes. Pausa.